Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Bien, bien, me da mucho gusto. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, tener la oportunidad. El pastor habló conmigo hace un par de semanas y me decía, oye, ¿te gustaría compartir? Y yo luego le dije que sí, y después de que le dije que sí, dije, chin, ¿ahora qué hice? Pero estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, aquí hay muchas personas que me conocen, hay otras personas que no me conocen. Mi nombre es Alejandro Jiménez. Ya tengo bastantitos años aquí en la iglesia. Estamos junto con mi esposa, somos parte del grupo de Teens. Estamos ahí apoyando a los adolescentes. Entonces, pues eso es lo que, para los que no nos conocen, eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos? Pero antes de empezar, ¿qué les parece si todos inclinamos nuestros rostros y ponemos este tiempo en manos de Dios? ¿Les late? Señor, muchas gracias por este día. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, todos reunidos, Señor, alabándote, adorándote, aprendiendo de ti, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo. Padre, queremos poner en tus manos este mensaje, Señor. Te queremos pedir que todo lo que se hable aquí, Señor, sea por medio de ti, por parte de ti, Señor, que sea palabra tuya, no palabra mía, Señor. Ponemos esto en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues, cuando me hace esa invitación el pastor, está diciendo, pues, ¿cuál va a ser el mensaje que debo dar? Entonces empecé a escuchar todas las prédicas. Siempre me tocaba, o sea, venga la 1, venga las 11, venga las 3, siempre me toca que predique el pastor, siempre. Omar, ¿ya cuánto tienes aquí, Omar? Como casi un año, me ha tocado 2 veces que predique. En serio, siempre me toca el pastor. Entonces dije, bueno, vamos a seguir el mismo camino que está tomando el pastor. Y él había estado predicando y había estado platicando acerca de algunas características de carácter de Cristo y las que tenemos nosotros que desarrollar en nuestra vida. Es lo que ha estado haciendo durante estas últimas semanas. Y vengo el domingo anterior y empiezo a predicar y se empieza a parecer a mi mensaje. Y yo, ¡ay! Pero gracias a Dios no fue así, nomás se parecía. Pero sí quisiera hacer referencia un poquito a los versículos con los que empezó la semana pasada el pastor. Y les voy a pedir por favor que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice, vámonos desde el 8 por favor. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Luego sigue lo que nos gusta, no por obras, para que nadie se glorie. Clarísimo, ¿no? Es un versículo muy claro. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, simplemente porque Dios quiere que seamos salvos. Mandó a su Hijo Jesucristo, se sacrificó por nosotros y somos salvos por gracia. Nos encanta esta parte, pero me encanta cómo un versículo después, comentaba el pastor, se hace ahí otro comentario que me gustaría que leyéramos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, somos salvos por gracia, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes, para que anduviésemos en ellas. Así que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía en mente cuáles eran las buenas obras que nosotros íbamos a seguir. Entonces, ¿somos salvos por gracia? Sí, ahí no hay duda, no necesitamos dar más explicaciones. Somos salvos por gracia. Pero yo aquí veo que a Dios le interesa que nosotros sigamos el propósito que ya puso en nosotros y que sigamos esas buenas obras que ya puso en nosotros. Y a mí me encantó mucho un ejemplo que dio el pastor. Estaba hablando de Tabita, Dorcas, es su otro nombre, bueno, más bien su nombre griego, y hablaba que era una mujer que hacía estas buenas obras y era una mujer compasiva. Tiene el asunto, se enferma, va a morir, pero Dios le concede más años. A mí eso me hace pensar en una cosa.
A Dios realmente le importan las obras, no para salvarnos, pero las obras son importantes para Dios. Es importante para Dios que nosotros tomemos ese paso de obediencia y sigamos esas obras que Él ya puso de antemano en nosotros. Y eso me recuerda a una historia que hace tiempo leí. Hay dos teólogos muy famosos del siglo XVIII, me parece. Uno es John Wesley y otro es George Whitefield. Y ellos eran muy buenos amigos. Se dice que ellos eran muy buenos amigos, pero tenían dos corrientes un poquito distintas teológicas. Uno creía simplemente soy salvo por gracia y vamos a seguir predicando la salvación y tan. Ese era George Whitefield. Y por otro lado teníamos a John Wesley que decía, ok, soy salvo por gracia, sin embargo, yo tengo que ponerme en acción. Necesito ayudar a la gente, necesito que mis obras realmente reflejen el amor de Cristo. Las dos corrientes están bien, pero pues empezaron las peleas, ¿no? Empezaron los seguidores de uno a pelearse con los otros y se tenían coraje porque tú crees diferente, tú no te vas a ir al cielo, tú tampoco te vas a ir al cielo, bla, bla, bla. Y un día llegan con George Whitefield y le dicen, oye, pero así con algo de mala intención, ¿no? Le dice, oye George, ¿tú crees que cuando nosotros muramos vamos a poder ver a John allá en el cielo? Y pues probablemente estaba esperando que le contestara que no, ¿verdad? ¿Y qué creen que le contestó? Pues que no. Sí le contestó, no creo que lo veamos, porque él va a estar en un lugar tan alto, con tantos privilegios, tan cerca de Dios, que va a ser muy difícil que lo podamos ver. Entonces me gusta mucho ese ejemplo porque me pone a pensar, o sea, realmente sí somos salvos por gracia, pero Dios quiere que nos pongamos en acción. Así que hoy quisiera continuar un poquito con el tema del pastor la semana pasada, que hablaba que necesitamos ponernos en acción y trabajar para el reino de Dios. Podríamos servir en la iglesia, hay muchas maneras que podemos servir en la iglesia, hay muchas maneras que podemos servir en el reino, y quiero seguir un poquito esa plática del pastor y compartirles algo que aprendí en un devocional que hice hace un tiempo, y esto está en Miqueas, capítulo 6, del versículo 6 al 8. Y antes de leerlo me gustaría dar un poquito de contexto. En ese tiempo el pueblo de Israel, cuando estaba el profeta Miqueas, el pueblo de Israel pues ya estaba un poquito más establecido, pero se empezaron a olvidar de Dios. Ya habían salido de Egipto, Dios ya los había liberado, ya les había dado de comer, ya había abierto el mar, había hecho un montón de maravillas Dios, pero ¿qué creen? Ya al pueblo le empezó a ir bien y se empezó a olvidar de Dios. Casi nunca nos pasa eso, ¿verdad? Le empezó a ir bien y se empezó a olvidar de Dios, y pues se empezaron a olvidar de Dios y por lo tanto ya no lo tomaban en cuenta en las decisiones del pueblo, ya no lo tomaban en cuenta en decisiones personales, solamente pensaban, pues yo soy autosuficiente, yo lo puedo hacer. Y había otra situación, como se sentían autosuficientes, ¿qué creen? Empezaron a cometer errores bien fuertes, empezaron a convertirse en un pueblo muy corrupto, empezaron a ser mentirosos, empezaron a hacer un montón de cosas que no debían de hacer. Y para acabarlas empezaron a olvidar de que tenían ellos que cuidar de las personas que eran menos favorecidas. Entonces realmente el pueblo de Israel estaba muy mal. Entonces llega el profeta Miqueas y empieza a hablar de parte de Dios, pues un cierto juicio de Dios para el pueblo de Israel. Y lo que vamos a leer es parte de eso. Dice, ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? Siguiente. ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y ahí viene la respuesta. Antes que sigamos, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Estaban así de mal como les acabo de comentar, pero ¿qué creen? Eran bien buenos para ser religiosos. O sea, daban las mejores ofrendas, estaban ahí en el templo, llevaban grandes becerros, o sea, sacrificaban cosas para el templo.
Eso estaba sucediendo, pero por otro lado estaban teniendo una vida que pues nada que ver con Dios, ¿verdad? Entonces ahí viene la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que dice en el siguiente versículo? No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y aquí viene lo bueno, ¿sale? Vamos a aprendernos esto. ¿Qué es lo que exige Dios de ti? No nos pide, no nos recomienda, nos exige. Número 1, que hagas lo que es correcto. ¿Ok? ¿Cuál es? Que hagas lo que es correcto. Número 2, que ames la compasión. Y número 3, que camines humildemente con tu Dios. ¿Cuáles son las 3 cosas? Número 1, hacer lo correcto, amar con pasión y caminar humildemente con tu Dios. Estaba leyendo varias versiones cuando estaba leyendo este versículo y me fui a una versión que me gusta mucho de una persona que ya falleció hace tiempo, se llama Eugene Peterson, se llama The Message, el mensaje se llama esa versión, y me gusta mucho cómo dice cuando va a hablar acerca de esas 3 cosas. Dice, it's quite simple. ¿Qué significa? Está muy fácil, es muy sencillo. ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Bien facilito, son 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? 2 de ellas la primera y la tercera, las voy a hablar muy rápido, pero me quiero centrar mucho en la segunda de las características que pide Dios para nosotros. Número 1 dice, hacer lo correcto. ¿Alguien aquí tiene una duda? ¿Qué es hacer lo correcto? Pues no, ¿verdad? Tenemos muchas oportunidades de hacer lo incorrecto durante la semana. Tenemos oportunidades de mentir. Tenemos oportunidades, decía el pastor, de ver a una mujer más de 3 segundos y con ojos que no se debe de ver. Tenemos oportunidad de no ser honestos, a lo mejor nos dieron un cambio de más y no regresarlo completamente. En nuestros trabajos tenemos oportunidades también de hacer cosas incorrectas. Pero ¿qué es lo que nos pide Dios? Es una de las cosas que nos pide Dios. Número 1, que hagamos lo correcto, que seamos íntegros, que se note, ¿no?, que somos hijos de Dios, que hagamos lo correcto. No hay dudas, fácil. Es el tercero, pero lo voy a mencionar en segundo lugar. Dice humildad o caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué significa eso? Pues tener dependencia de Dios, depender de Él. Porque como comentaba hace ratito, nos empieza a ir bien y hay una gran tentación de olvidarnos de nuestro Dios. Porque cuando nos va mal, ay Señor, por favor ayúdame, por favor Dios, yo te amo. Pero ¿qué pasa cuando nos va bien? ¿Qué pasa cuando nos va bien? Realmente el peligro de cuando tenemos una relación con Dios, el peligro no es cuando estamos mal, el problema es cuando estamos bien. Entonces aquí yo veo una exigencia de parte de Dios a caminar humildemente ante o junto a Él. Realmente tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, tomarlo en cuenta en nuestra vida en general y reconocer que nosotros no podemos sin Él, es la verdad. A veces me dicen, no, es que, ¿cómo le haces en tu trabajo? ¿Lo haces muy bien? Pues la verdad no sé cómo le hago, la verdad no soy yo, es Dios, realmente es Dios. Me acuerdo una vez, hace varios años, me tocó ser director de una escuela de Quick Learning en Cancún. Dirían todos qué bendición, ¿no? Me tocó irme a Cancún a dirigir la escuela de allá, pero estuvo feo porque llegué, hicimos golpe de estado. El director general y yo llegamos, le dijimos a la directora que muchas gracias y pues me tocó tomar la escuela. La escuela de Cancún era muy famosa porque de 52 escuelas que había, Cancún era la número 52. Entonces, y director que llegaba, director que duraba 3, 4 meses y cuello porque no daba resultados. Es un mercado muy difícil porque a pesar de que se necesita mucho hablar inglés, pues no hay mucha estabilidad en las personas de allá. Entonces llegan, se inscribían, las nuevas inscripciones eran muy buenas, pero para que continuaran los cursos era muy difícil porque no había estabilidad. Aparte decían, ¿saben que jamás ha entrado una empresa a trabajar con Quick Learning allá? Nunca habían podido vender un curso a una empresa. Entonces pues yo estaba asustado y era mi primera escuela para acabarla. Y ya llego en octubre,
Pasa el mes, se mantiene en la escuela. Yo, ay, gracias Dios. No creció, pero no se cayó. Yo cada mes iba a una junta a la Ciudad de México a dar resultados enfrente del director general y enfrente del dueño. Entonces imagínense, o sea, ahí estábamos 52 personas más el dueño, el director general y a dar los resultados. Viene noviembre y no se cayó la escuela, se quedó igualita. Ay, gracias Dios. No había resultados, pero no se caía. Llega diciembre es el peor mes. En diciembre nadie se quiere inscribir, nadie quiere hablar inglés, quieren cotorrear. Entonces, llega diciembre y se me cayó la escuela, la verdad, pero ya se esperaba. Dije, no importa, ahí viene enero. Enero es el mejor mes del año. Dije, no, en enero la vamos a romper mucho, o sea, nos va a ir súper bien. Empieza enero, la primera semana, nada de inscripciones. Segunda semana, nada. Yo, ay Dios. Recuerdo que llego a mi casa, me hinco y le digo, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. O sea, me diste esta oportunidad y yo confío que tú me la diste, pero pues no veo claro. Ayúdame, por favor. Y recuerdo que ese mismo día llego a la escuela, no tenía ni siquiera vendedor, me tocaba vender a mí. Y ya llega una chavita, me acuerdo que llega ahí muy tímida y empiezo a darle ahí yo mi speech de venta para que pudiera agarrar el curso, pero nomás empiezo a hablar y veo cómo se le empiezan a abrir los ojos. Y abrir, se vio una emoción y ya, pues llego ya al final. ¿Sabes qué? Entonces, ¿cómo va a ser tu pago? ¿En efectivo o con tarjeta? Así de agresivo. Y que me contesta, con tarjeta. Y yo, ok, ya me paga, yo bien contento, tengo ya mi primera inscripción del mes. Y me dice, oye, fíjate que me llama mucho la atención el sistema, me gustó lo que me dijiste, ¿tienes un problema si me traigo a todo mi grupo de la competencia? Somos un grupo como de 40. Dice, estaría bien si me los traigo, ¿puedes darles una clase muestra? Yo, claro. Al otro día todo ese grupo se inscribió. Y empezó a llegar gente. Enero, la escuela casi se duplica. Febrero, la escuela casi se duplica. Marzo, ya se había acabado el boom de enero. Marzo, abril, la escuela del lugar 52 se fue al segundo lugar. No fui yo, fue Dios. Yo no podía, yo no sabía qué hacer. Pero Dios puede hacerlo. Entonces, pues seamos obedientes, seamos humildes ante Dios. Si somos humildes ante Dios, Dios nos va a ayudar. Y cuando nos ayude, pues no nos olvidemos de Él, porque si nos olvidamos de Él, pues no estamos obedeciendo, ¿verdad? Número 3, compasión. Dice que amemos la compasión. Y no sé si alguien aquí sabe qué es la compasión o ha sentido compasión. No sé si nos pasa, vamos caminando, vemos una persona que necesita dinero, que necesita comer, que vemos que realmente necesita algo y sentimos feo, ¿no? ¿Alguien le ha tocado que siente feo? Ok, sentimos feo y nos vamos caminando. ¿Eso es compasión? No, ¿verdad? No, nosotros vemos que compasión no es eso se llama empatía, eso se llama lástima. Compasión es sentir dolor por el dolor de las demás personas, por una persona que está sola, una persona que tiene cualquier necesidad, económica o no económica. Sentirnos mal por eso y hacer algo al respecto. Eso es compasión. Y vemos muchísimos ejemplos en la Biblia. Vemos el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Vemos que llega primero está este hombre que asaltaron, está tirado, llega un sacerdote, lo ve, a lo mejor se sintió feo, no dice la Biblia, pero a lo mejor se sintió mal, pero siguió de largo. Llega otra persona, lo ve, siente feo, se pasa de largo. Pero llega una tercera persona que se siente mal, seguramente, pero ¿qué es lo que hace? Lo levanta, lo pone en el caballo, burro, mula, lo que haya sido, y se lo lleva. Paga porque lo sanen, paga porque lo alimenten. Se hizo cargo de tuvo la oportunidad de cubrir esa necesidad y se hizo cargo de esa necesidad. Y así podemos ver más ejemplos, pero hay una persona en específico con el que podemos ver más ejemplos en la Biblia, y esa persona es Jesús, porque vemos que Jesús estaba predicando que ya venía el reino de Dios, ¿no? Ese era el propósito de Dios, venir a predicar el reino. Estaba predicando en un lado, en otro, pero yo veo que en su caminar no solamente predicaba el reino. ¿Qué era lo que hacía?
cubría necesidades de las personas que tenían alguna necesidad. Sanó, hizo caminar gente que estaba paralítica, hizo ver a ciegos, le dio de comer a gente, unos 5,000 personas nada más en hombres, ya metiéndole mujeres y niños eran muchísimo más. Jesús venía predicando el reino, pero de manera paralela venía siendo compasivo, venía solucionando problemas que tenían las personas, venía sanando dolor que tenían las personas. Eso es lo que yo veo en Jesús. Y me gustaría leer específicamente una de las muestras de compasión de Jesús, que a mí me encanta, que está en Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 48. A mí me encanta esta parte, dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Había estado en otro lado, había de hecho liberado a un endemoniado en ese momento. Entonces ya llega a esta comunidad y dice que las multitudes, o sea, muchísima gente, recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, como que conocían a Jesús, ¿verdad? En ese lugar. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Siguiente. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Siguiente. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Una necesidad, ¿verdad? Acercándose a Jesús, por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Siguiente. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Siguiente. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Siguiente. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué la había tocado y cómo ella había sanado al instante. Último versículo. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Me gusta mucho esta historia porque aquí hay dos cosas, ¿no? Primero llega Jesús, una multitud lo está esperando, llega una persona: por favor, sana a mi hija que está muriendo. Pero en ese camino que iba a ir Jesús de manera apresurada probablemente para poder ir a sanar a la hija de Jairo, pasa esta situación. Está esta mujer que ya tenía flujo de sangre desde hace 12 años, dice ahí, lo toca y es sanada. Me encanta mucho la actitud de Jesús porque traía prisa. La verdad es que tenía prisa. La hija del líder de la sinagoga pues estaba enferma y quería ir allá a sanarla. Pero se toma su tiempo Jesús para detenerse, afirmar ese milagro, bendecirla y decirle que se vaya en paz. Hay compasión, o sea, no simplemente, no fue magia, pues, o sea, no era de que estuviera caminando Jesús, la tocó, ya sana, ok, ya me tocó, es sana, pues le sigo. No, ¿verdad? Se detiene y tiene una conversación con ella. Yo veo esa compasión en Jesús, porque no solamente sana, sino también se está preocupando por esta persona. Y lo que me encanta también de este fragmento de la Biblia es algo. Nosotros, no sé, ¿ya han escuchado alguna predicación de este pedacito de la Biblia? Yo creo que sí, ¿no? Alguna vez. Y siempre se habla de la fe de la mujer, ¿no? Porque realmente Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y es correcto. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que vio esta mujer en Jesús? ¿O qué es lo que escuchó esta mujer de Jesús? ¿O qué es lo que escuchó toda esa multitud que estaba esperando a Jesús en ese lugar? ¿Qué fama tenía Jesús para que ella supiera que solamente con tocarla iba a ser sanada? A mí se me hace eso increíble, a mí me vuela la cabeza, porque Jesús tenía tal compasión, era conocido por ser tan compasivo, que sabían las personas que iban a poder tener sanidad solamente por tocar a Jesús. Y eso me da un reto a mí.
Dice, realmente veo que Jesús era conocido no solo por sus milagros, sino por su compasión, su disposición para sanar y ayudar a los que estaban en necesidad. Y esto quisiera yo aplicarlo a mi vida. Decimos mucho que tenemos que ser como Jesús, que tenemos que ser un reflejo de Jesús. Creo que la gente que está en necesidad es importante que nos vea a nosotros como ese reflejo. Que no nos vea a nosotros, nosotros somos, dice el pastor, cuando el sol brilla, las estrellas pues no brillan, ¿verdad? Simplemente, así de fácil. No somos nosotros, pero tenemos una gran responsabilidad de mostrar a Jesús por medio de nuestras acciones, porque también vemos en Miqueas que pide de nosotros hacer lo correcto, ser humildes y tener compasión. Entonces, no sé ustedes, pero yo quisiera que la gente tuviera la confianza de poder acercarse conmigo, porque sabe que Jesús va a actuar a través de mí y voy a ser compasivo. A lo mejor una persona que está sola, a lo mejor una persona que está muy triste y hace tiempo que no habla con nadie, que tenga la confianza de le voy a hablar a Alex porque sé que por su Dios, o sé que porque Jesús está en él me va a escuchar. Yo quiero eso para mí. Eso es algo que yo quiero y creo que es un reto que tenemos todos como iglesia. Dice, una vez escuché una definición de la misión que tenemos la iglesia. Dicen que la misión de la iglesia es cumplir el proyecto de Jesús hasta que Él venga. ¿Y cuál es el proyecto de Jesús? El proyecto de Jesús es que estemos predicando el reino de Dios, que estemos mostrando el carácter de Cristo, pero parte de eso es ser compasivos. Es parte de su proyecto. Entonces, nuestra responsabilidad como iglesia es cumplir el propósito de Jesús, cumplir el proyecto de Jesús hasta que Él venga. Es una responsabilidad. Y un aplauso a Dios. Dice, tenemos el desafío y les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo podemos imitar la compasión de Jesús y causar una impresión duradera en nuestra familia, iglesia y comunidad? Les quiero hacer esa pregunta, quiero que se hagan esa pregunta ustedes mismos. ¿Qué puedo hacer yo para cumplir mi propósito, el propósito de Dios en mí, en mi familia? Vamos a llevar el grado de prioridades. En mi familia, en mi iglesia y en mi comunidad. Yo me vi tentado de darles ejemplos de cómo a veces Dios me ha pedido que yo ayude a una persona, pero no, mejor voy a hablar acerca de cómo Dios ha sido compasivo conmigo a través de otras personas y la trascendencia que ha tenido en mi vida esto. Familia, un ejemplo. Hace un año, el año pasado fue el año más difícil de mi vida, así lo tengo yo catalogado. Las cosas se pusieron muy difíciles en mi trabajo, muy difíciles, mal. Estoy a cargo de una empresa que es del ramo automotriz. Es un ramo muy exigente, muy fuerte. No hay nada de compasión ahí, honestamente. Y un año antes no habíamos tenido utilidad por alguna situación. Entonces, a la hora de la repartición de utilidades, pues no hubo más que un bonito. Entonces, imagínense a la gente. 50% de la plantilla productiva se me fue. Entonces empezamos a batallar bastante en poder cumplir. Y pues empecé tantito a sentirme minado porque empecé a llegar a la casa a las 10, ya no a las 6. Empecé a llegar a las 11, a las 12 y yo me sentía mal, no estoy haciendo lo correcto. No está bien lo que estoy haciendo, pero no sabía qué tenía que hacer. Y hablé con mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Estoy en esta situación, tenme paciencia, por favor. Ella muy tranquila, aceptó y fue muy linda, estuvo apoyando. Y empieza a ver, tenemos este problema con la gente y se nos descompone una máquina que corta el 50% de toda, fabricamos tubería de acero, de toda la tubería que tenemos, se descompone. Y se descompone en agosto y es europea la máquina y en Europa se van de vacaciones en agosto y no te contestan por nada.
y no me contestaban. Faltaba una refacción que era programada por ellos, no la podía comprar en ningún otro lugar más que con ellos y no me contestaban. Se puso más aguda la cosa y empezó a escalar, primero con gerentes, luego con directores de país, presidentes. Era diario recibir llamadas de amenazas. Se puso muy fuerte la cosa, yo ya me sentía muy mal, empezó a dañar un poco mi salud. Un día tuve que ir con un cliente porque se puso muy grave la situación en lugar. Habían parado a BMW y imagínense la situación que había. Iba en la carretera, recibo una llamada y me dicen, tu papá está entubado, dicen que se va a morir. En ese momento llamo al cliente y le digo, ¿sabes que no puedo ir? Perdóname, tengo que ir con mi papá. Regreso, voy por mi esposa, voy por mi hijo. Estoy 1 hora en Guadalajara, fallece mi papá y pues con todo este problema, pues fue lo que faltaba. Fue otro trancazo muy fuerte. La verdad es, estaba en el velorio, recibía llamadas, o sea, sí tuve que decirles, ¿saben qué? Ya déjenme en paz, estoy con mi papá, falleció. Me hicieron caso un día, al otro día siguieron. Llego aquí a Aguascalientes, sigue el caos de una manera terrible. Y recuerdo llegar a la casa casi todos los días llorando. Y recuerdo a Brenda estando conmigo todo el tiempo y cuidándome, llegaba y había una comida especial, llegaba y había una cartita, me llegaban versículos todos los días a mi celular. Dios está contigo, levántate, sé valiente. Ella fue compasiva conmigo. Es una manera en la que podemos ser nosotros compasivos con nuestra familia, acompañándolos en tiempos difíciles. En nuestra iglesia, en esa misma situación, mi papá fallece en Guadalajara, pero es de un pueblo que está por Tequila. De aquí son como 5 o 6 horas. Por ahí está un poquito complicado con el cártel de Jalisco, está muy peligroso. Pero recuerdo unos amigos, Ilse y Pepe, que no les importó, se fueron allá a estar 1 hora con nosotros, a abrazarnos y decirnos que nos amaban. ¡Wow! Brenda se pone malita, Jimena va a la casa, le da de comer. ¡Wow! Eso es compasión, hacerse cargo del dolor de las demás personas. Me acuerdo el año pasado que llegaba aquí a la iglesia y me decían, oye, estamos orando por tu papá. Y yo, ¿cómo saben de mi papá? Me meto a la oración y escucho a los pastores orando por la... Ya entendí por qué saben todos los demás esto. Eso es compasión realmente. Comunidad, el tercer y último punto. Cuando tenía 21 años, empecé a trabajar en Quick como maestro. Recuerdo que me dijeron una mentirota, me dijeron, vete a Ciudad de México, allá te vamos a pagar el entrenamiento. Y pues no va a haber ningún problema, pues ahí voy y les creo. No me pagaron nada más que 1,000 pesos, que no sé cómo comí durante todo un mes. Pero llego a Guadalajara ya para dar clases el primer día, no tenía ni para regresarme en el camión. Me acuerdo que estaba muy preocupado, pero pues no se me tenía que notar. Yo estaba bien vestido, yo estaba con toda la actitud. Y llega una persona, un compañero, dice, oye, ten 200 pesos, te los mandó el director. No fue verdad, no me los mandó el director. Es verdad, ya después supe que no. Yo simplemente sé que él fue obediente, Dios le hizo sentir algo y Dios me dio esos 200 pesos. Eso fue compasión. Híjole, es que Dios es maravilloso, ¿no? Y hablando de compasión, ya para terminar, a veces no sabemos lo trascendente que puede ser nuestra compasión. Javis, no sé si me puedes ayudar a mostrar una foto. Hablando de compasión, está esta señora, se llama Judy, es una americana. Hace muchos años, uno de mis tíos, que ahora es pastor, estaba muy enfermo, tenía 3 años, empezó a enfermar. Los doctores no sabían qué tenía, lo llevaron a todos los doctores, mis abuelos se acabaron el dinero, ya no sabían qué hacer, pero no sé de qué manera llegó esta señora. Y esta señora no llegó a predicar el evangelio y decir, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Ella solamente llegó y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Ayudó a mis abuelos de una manera económica, ayudó a mis abuelos, está cuidando a mi tío, ayudó a mis abuelos, acompañándolos en este tiempo. Y mi tío sanó, fue un milagro de Dios, mi tío sanó. Y a partir de ahí, yo ya soy la 3ª generación de creyentes en esta familia.
Y yo estoy seguro que Estéfano va a creer en Dios. Yo estoy seguro que Estéfano va a seguir a Jesús. Yo estoy seguro que los hijos de Estéfano van a seguir a Jesús. Mis nietos, todos van a seguir a Jesús. Lo sé, porque esta persona fue obediente a Dios y fue compasiva. Híjole, qué gran responsabilidad tenemos. Entonces, ya para terminar, ¿cómo puedo cumplir el propósito de Dios y hacer lo que le agrada? It's quite simple. Es muy simple, es muy sencillo. Hagamos lo bueno, dependamos de Dios y practiquemos la compasión. Es nuestra decisión ser parte activa del movimiento de Jesús o ser solamente espectadores. Yo quiero ser parte de este movimiento. Yo quiero ser compasivo. Yo quiero que puedan ver a Jesús en mí, que se puedan acercar conmigo cuando hay necesidad. ¿Quién quiere orar? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, qué es lo que tú pides de nosotros. Gracias porque no es muy complicado, Señor. Solamente necesitamos seguir estos puntos. Necesitamos hacer lo correcto. Necesitamos ser humildes ante ti, Señor. Y necesitamos mostrar compasión. Gracias por darnos tantos ejemplos de tu Hijo Jesucristo, Señor, aquí en la tierra, siendo compasivo. Y podemos ver el impacto que tiene esta compasión. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que prendas ese fuego en nosotros, Señor, para poder seguirlo, Señor, y poder ser obedientes a tu llamado, obedientes a seguir el propósito, Señor, que tú has puesto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.